Normalmente, hermanos, cuando estamos llegando al fin de año, nosotros, muchos, tratamos de hacer propósitos para el año que viene y muchos otros hacen una revisión de lo que pasó. Y eso en sí mismo es una bendición, aunque a veces no hacemos todo lo que nos proponemos, pero por lo menos ponerlo en nuestras mentes es una gran bendición. Y como decíamos, esta noche estamos celebrando la última cena del Señor de este año. Y aunque no por ser la última es la más importante o es más importante que las demás, no deja de ser la cena de hoy un buen momento para meditar y recordar en una forma muy especial el significado de lo que celebramos, que es hacer memoria del acto de perdón y de gracia más grande alguna vez hecho a favor del hombre, y que al hacer memoria de la obra de Cristo a nuestro favor, esta memoria nos lleve a un estado de gratitud y bendición de su nombre de una manera muy especial en esta noche, y que sea un propósito que hagamos nosotros para lo que viene en el año próximo. Que seamos verdaderos agradecidos que alaban el nombre de Dios con convicción. Por esto es significativo esta noche, porque al igual que la última cena fue celebrada con los apóstoles en la Pascua, y la Pascua para los judíos significaba su liberación del pueblo de Egipto, así esta noche nosotros celebramos nuestra Pascua, pero en una forma más especial, porque hemos sido liberados de una vez y para siempre del pecado que cargábamos delante de Dios, y nuestra deuda fue pagada completamente. Y es eso, hermanos, lo que nosotros hoy recordamos, lo que nosotros celebramos, y lo que queremos usar para que, viendo todas las bendiciones que Dios nos da en Cristo, hoy y cada uno de los días del año próximo, nos hagamos el propósito de ser más agradecidos, de bendecir a Dios y dar gracias por cada cosa que Él nos da, que como veremos, hablaremos de pocas y son muchas. Dice el salmista: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El pastor Leopoldo dijo que era el Salmo 103, versos del 1 al 5, pero yo lo recuerdo por si alguno no está en su escritura. Salmo 103, versos del 1 al 5. Este salmo, que muchos califican como uno de los signos de alabanzas más hermoso que se haya escrito, expresa de una forma muy especial la gratitud que tenía el salmista, no solamente por las bendiciones personales que él había recibido, sino por muchas de las bendiciones que como nación el pueblo había recibido de parte de Dios. Algunos conocedores afirman que este salmo fue escrito luego del cautiverio. Otros, y es como lo tenemos en nuestras Biblias señalado, afirman que fue escrito por David, y nosotros creemos que fue escrito por David. Y esto después de su conversación con Natán, la cual lo llevó a él a ver su falta, y viendo la falta que había cometido con Betsabé y aún el crimen que había cometido con Urías, se arrepiente de su pecado. Y ese arrepentimiento podemos verlo en toda su magnitud en los Salmos 32 y 51, donde David reconoce su pecado, pide perdón a Dios, y él entiende que fue perdonado.
David, al igual que nosotros, fue un hombre que cometió muchos pecados, pecados terribles. Sin embargo, dice la palabra que Dios dice de él: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y uno a veces se pregunta, ¿y cómo Dios puede llamar a David un hombre conforme a su corazón? Probablemente porque David era un verdadero adorador de Dios, que había comprendido de qué había sido perdonado y había entendido la magnitud de sus faltas, y por lo tanto este entendimiento lo había llevado a ser uno de los hombres que más cantó salmos de alabanza a Dios. Y porque David también comprendió la magnitud del perdón de Dios. Si nosotros nos llevamos de los pecados nuestros y no vemos a Cristo lavándolos, siempre vamos a estar como el peregrino cargando un saco que ya no tenemos que cargar, porque Cristo lo cargó por nosotros. Y es probable que como David estaba tan consciente de ese perdón y de la misericordia de Dios para con él, es que fue un hombre que alabó de esa manera, y que Dios puede decir de él que era un hombre conforme a su corazón, porque Dios le había perdonado igual que nos ha perdonado a nosotros. El primer verso del texto dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y lo primero que vemos aquí es que el salmista está dando un decreto a su alma. Bendice alma mía al Señor. Es como el salmista que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Uno muchas veces tiene que aprender a hablarle a su alma y decirle: bendice alma mía, cállate alma mía, aquietate alma mía, porque al alma, como hacían los salmistas, se le da decreto. Y muchas veces hay que decirle al alma también, como se predicaba esta mañana: alma mía, levántate del sueño que estás dormida. Pero hay que darle decretos al alma, como lo hacía el salmista. Y él le decreta bendecir a Dios con una decisión voluntaria, consciente, que hace que su voz alabe, pero alabe con lo que está en su corazón. Y esta palabra bendecir a Dios, o esta palabra bendecir que se usa allí, viene de la raíz hebrea barak. Y esta palabra, su significado implica un acto de adoración, arrodillarse, loar, bendecir con abundancia. El salmista había decidido bendecir a Dios en una forma muy especial. Un predicador del siglo XVIII sobre ese texto comenta lo siguiente, y como yo no lo puedo decir mejor que él, lo voy a leer de lo que él dijo. Bendecir a Dios es rendirle la alabanza que merecen sus atributos gloriosos, los atributos de su naturaleza, y que tan claramente se manifiestan en sus obras y caminos. Bendecir a Dios es aprovechar cualquier oportunidad propicia para testimoniar nuestra estima y veneración a su sublime grandeza, y proclamar a todos los que están a nuestro alrededor la gracia y la bondad para que de su actitud para con los seres humanos. Toda acción encaminada a bendecir a Dios, para que sea correcta y auténtica, debe partir de un corazón rebosante de admiración, y eso se materializa en cánticos de alabanza. Cuando hay un corazón rebosante en admiración, que entiende lo que cantamos, la grandeza de Dios, que entiende de corazón el perdón de Dios, probablemente va a ser un corazón que alabe. Nosotros no alabamos porque a veces olvidamos y no entendemos cuál fue la obra que Dios hizo a favor de nosotros.
Por otro lado, cuando bendecimos a Dios, no solamente debemos hacerlo con nuestros labios. El salmista, cuando le da el decreto a su alma, dice que esa adoración debe ser hecha: bendiga mi ser su santo nombre. Y cuando habla del ser, habla de involucrar en ese acto de adoración todo lo que nosotros somos, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Es alabar, no de esa manera que dice Mateo 15:8, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos ahí alabando al Señor y aún levantando nuestras manos, si somos sinceros, a mí me pasa, ¿a dónde están nuestros pensamientos? Probablemente en cualquier lugar menos puestos en estar recordando y meditando en aquellas palabras que estamos diciendo con nuestra boca. Y cuando esa palabra solo sale de nuestra boca, no es mucho lo que hace delante de Dios. Probablemente un silencio fervoroso tiene más efecto en la presencia de Dios que una alabanza pura de labios. Porque a Dios lo que le importa de nosotros es el corazón. No es lo que decimos, es lo que tenemos en nuestro interior. Y cuando llenamos a nuestro interior con la palabra, y cuando llenamos nuestro interior con el Señor, y cuando llenamos nuestro interior de gratitud, entonces vamos a dar una alabanza que sea digna de la majestad de ese Dios al que nosotros decimos servir. Por esto, hermanos, el salmista no solo dice que hay que adorar de corazón, no solo dice que hay que adorar con todo el ser, sino que también en el texto le dice a su alma, algo que yo quiero que compartamos ahora, para que tú puedas hacer eso. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? No olvidar ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. ¿Qué es lo primero que el salmista trae a su mente? Lo que él estaba viviendo, y lo primero que es más importante en nuestras vidas, que es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Y la cena del Señor, hermanos, es un momento muy significativo para nosotros recordar este perdón. Porque recordando la muestra de Cristo, estamos recordando el perdón de Cristo y la razón de su sacrificio. Y el salmista le manda a su alma a recordar que Él le perdonó, como a nosotros Cristo perdonó, todas sus iniquidades. Ese texto, ese verbo perdona que está ahí, está en presente participio. ¿Y qué significa eso? Que indica que ha perdonado, que perdona y que perdonará todas nuestras culpas. El Señor no solamente perdonó atrás, no, Él perdonó. Ya la vida vieja pasó, se acabó. Dice la Escritura que el Señor echa en el fondo del mar nuestros pecados y que nunca más se acordará de ellos. Pero Él no solamente dejó atrás lo que echó atrás, porque Él no es como nosotros, que echamos los pecados atrás y los seguimos recordando cada vez que viene un problema. Es que Él perdonó lo de atrás. Él está perdonando lo que está pasando ahora mismo, y Él perdonará en Cristo todo lo que vendrá. Y no es esto, amados hermanos, suficiente motivo para delante de Dios postrarse y adorarlo. Cuando el salmista escribió este salmo, es probable que en su mente él estaba pensando en los sacrificios, en los sacerdotes. Usted se imagina ese tiempo en que cuando el hombre pecaba tenía que ir a llevar un animal al templo y lo partían el animal, y dependiendo del pecado era una ofrenda de una forma o de otra forma, y él estaba pensando probablemente en eso,
Pero también nosotros tenemos que pensar que ya no hay sacrificio porque el Señor mandó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Que tenemos ahora un sumo sacerdote que intercede todo el tiempo en la presencia de Dios, que está todo el tiempo perdonando como un abogado pidiendo delante de su Padre. Pero David probablemente estaba pensando en los sacrificios, pero tal vez pensaba ya en el Redentor que había sido prometido, porque en él era que estaba el perdón total. Por eso él dice que perdona todas nuestras iniquidades. Él no dice algunas iniquidades, todas vuestras iniquidades. Hermanos, dice la Escritura que no hay pecado que le pidamos a Dios perdón que no sea perdonado, porque la sangre de Cristo es tan amplia que perdona todas nuestras iniquidades. Él no deja un pecadito por allí y otro por allá para ver si nosotros hacemos algo para que sea perdonado o alguna obra. No. Es que cuando creímos fuimos perdonados. Por eso dice aquí todas nuestras iniquidades. Por eso, cuando recordamos este perdón, no solamente tendremos en nuestro corazón gratitud, sino que ese perdón nos hará más humildes adoradores. A veces somos muy jactanciosos y no nos acordamos de dónde fuimos sacados. Cuando uno piensa en ese perdón, su alma se humilla. Entonces viene al Señor como el Señor quiere que vengamos, como un adorador humillado que viene delante de Él de rodilla, porque no tiene en sus manos nada que ofrecer. Para que podamos entender la magnitud de ese perdón, yo quiero leer el texto de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice ese texto: Él os dio, yo voy a poner aquí, Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros hablamos, y el pastor hablaba esta mañana de lo duro que está el mundo y cómo la ira de Dios está sobre toda esta gente que está haciendo daño, ¿usted no se acuerda que usted estaba en ese grupo? Que usted y yo éramos hijos de ira y que probablemente de no haber sido lavados por la sangre de Cristo estuviéramos apoyando todo lo que nosotros estamos ahora atacando. ¿O no es así? Hermanos, de no ser por la gracia de Dios, nosotros estuviéramos todos del otro lado y algunos bien metidos. Pero el Señor perdonó y nos quitó esa ira, lo mismo que los demás, porque dice aquí: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Dice aquí, primero, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo lo voy a poner un poco más crudo. Está diciendo aquí que nosotros éramos cadáveres ambulantes sujetos a la ira de Dios y como cadáveres al fin, sin ninguna capacidad de responder, porque los muertos no oyen, no ven, ni entienden. Y para que usted escuchara, viera y entendiera, y para que yo escuchara, viera y entendiera, hacía necesario el llamado eficaz de Dios, que cuando llama a un hombre, no hay nadie que lo detenga. Y Él te da la vida para que puedas entonces entender y responder
a ese llamado. Por lo tanto, ni siquiera al llamado respondiste tú o yo, porque éramos muertos. El Señor nos dio vida para poder responder. El Señor nos llamó por su gracia y el Señor hizo la obra de misericordia que nosotros no hubiéramos hecho de ninguna manera. Eso es ser rico en misericordia. Eso es gracia. Eso es regalo. Eso es bendición. Debemos recordar, hermanos, cuál era nuestra condición cuando se nos predicaba. Y cómo esas verdades que ahora nos parecen sencillas, en ese tiempo éramos incapaces de comprenderlas. Muchas veces nosotros olvidamos nuestra vida anterior y por esto es que nos damos gracias, porque se nos olvida nuestra antigua condición. A veces decimos, ¿y por qué es que esta persona viene a la iglesia tanto tiempo y no acaba como de entregar su alma al Señor? Hoy tú y yo. Nos olvidamos que fue por gracia y que hay que seguirle predicando con amor y quietud, esperando que en su momento, si está llamado, Dios haga la obra, pero se nos olvida. Entonces vemos el problema en otro, pero no nos acordamos del nuestro, de las veces que pataleamos para venir a la iglesia, de las veces que nos sentábamos ahí con una cara, de las veces que escapamos a una predicación y pedimos una excusa. Hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. Y eso tenemos que recordarlo, no lo olvidemos, porque se nos olvida. Al salmista se le olvidó y él tuvo que decirle a su alma, recuérdate de dónde te sacaron, recuérdate de dónde te perdonaron. Por eso, hermano, es bueno recordar que nosotros vivíamos en nuestra vida pasada según la lista que se menciona en Apocalipsis capítulo 21, 7 al 8. En otros casos éramos como la samaritana, o algunos más religiosos eran como Nicodemos, pero todos incapaces de venir a los pies de Cristo si no es por su llamado eficaz. Y es por esto que el salmista da gracia, porque recuerda esa condición de él y de su pueblo, y eso lo lleva a alabar a Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos recordar constantemente de dónde el Señor nos sacó. Pero constantemente quiere decir todos los días. Levántese por la mañana y cuando usted se levanta, diga, y me desperté porque el Señor me sustentaba. Está sentado aquí, oye, estoy aquí y no en otro lugar porque el Señor me llamó a salvación. Tengo un matrimonio estable por la gracia de Dios. Y todos los beneficios que debemos recordar cada día. Nosotros muchos éramos esclavos de la mentira, otros de la ingratitud, otros del alcohol, otros del adulterio, otros de la idolatría, otros de la fornicación y toda la lista de pecados. Sin embargo, ahora somos libres y como consecuencia tenemos vidas más útiles y ordenadas gracias al perdón de Cristo. Hermanos, cuando pensamos en estas cosas, ¿a qué lleva eso tu alma? ¿A qué lleva eso tu alma? No te lleva a un sentido de humillación, no te lleva a un sentido de gratitud, no te lleva a pensar que ese Dios grande y poderoso del cual cantábamos es tu Padre ahora y que te ha perdonado, para que entonces nuestra alma se lleve rebosante y diga, bendice alma mía al Señor. Pero el salmista no se queda en las bendiciones espirituales, porque Dios es tan bueno que también da otras bendiciones. Y dice aquí que Él sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión. Cuando dice Él sana todas tus enfermedades, no es una promesa. Lo que está diciendo ahí es que Dios es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Y aquí hay muchos a los cuales se ha rogado por ellos y el Señor los ha sanado. Y hay otros que el Señor no le ha placido hacerlo, pero dicen con su boca la bendición que ha sido estar enfermo, porque eso los ha llevado a conocer en su vida áreas que no conocía. Entonces, sana todas vuestras enfermedades, las físicas y las del alma. Esas son las enfermedades que sana el Señor. Él rescata de la fosa tu vida. Él te corona de bondad y compasión.
el Señor nos bendice de tantas formas que Él colma también de bien en nuestros años para que tu juventud se renueve como el águila. A veces nosotros pensamos en la predestinación en el sentido de la salvación, pero la predestinación incluye a todo. Dice que el Señor preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. En su bondad, Él nos da mucho más que la salvación. Él nos da un andar que hace que nosotros nos rejuvenezcamos como el águila. El águila es un ave tremenda, que dura muchos años y que de vez en cuando, creo que cada año, por un proceso que pasa que es muy doloroso, cambia el plumaje. Pero cuando cambia ese plumaje después de ese proceso doloroso, se pone mucho más hermosa. Es un ave longeva. Por eso dice aquí que nos rejuvenecemos como el águila. Esta mañana el pastor hablaba de 3 hombres de más de 80 años que todavía están sirviendo al Señor. ¿Ustedes saben por qué están sirviendo al Señor? Porque ellos fueron rejuvenecidos como el águila. Y porque el estilo de vida que llevaron, que no fue una vida disoluta, sino de predicar la palabra de Dios, los tenía todavía dando frutos, por lo menos aún a 2 de ellos, con la edad que tiene. Ese es el renuevo que hace el Señor. Él nos rejuvenece porque en la medida que este cuerpo físico se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando. Por eso es que nos renueva como el águila. Hermanos, y si el Señor está renovando nuestro hombre interior todos los días, ¿no es un motivo para dar gracias? ¿O es que estamos más pendientes a la renovación de la cara con la cirugía y todo lo demás? Que óigame bien, cirugía no quita años. Usted está igualita por dentro, yo también, o cualquier otro. Ahora, la renovación de que habla aquí es la renovación del espíritu, la que nadie puede tocar, la que nos hace jóvenes cada día, con la cual Dios nos bendice en cada instante de nuestras vidas. Y no solo el Señor nos rejuvenece como el águila, el Señor nos da cada día alimento, el Señor nos da cada día el aire, el Señor nos da la capacidad de disfrutar de la naturaleza, el Señor nos da unos atardeceres extraordinarios para que disfrutemos de ellos, el Señor nos colma de bendiciones todos los días, nos da amigos, nos da hermanos, nos dio padres. Lo que pasa es que nosotros con Dios somos como nuestros hijos con nosotros, que no dan gracias hasta que no tienen que tener los de ellos, porque se dan cuenta que la leche no caía de arriba, que había que buscarla, porque se dan cuenta que de noche había que levantarse, que los pañales se cambiaban cada 2 horas, y los hijos no dan gracias, ellos lo dan por entendido. Así mismo somos nosotros con Dios. Nosotros damos por entendido todas las bendiciones. Hermanos, no seamos ingratos, porque lo que Dios quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado que alabe su nombre por el entendimiento de la obra tan grande que Él ha hecho en nosotros. Finalmente, ¿por qué es bueno dar gracias y bendecir al Señor? Porque cuando conocemos su misericordia y las recordamos, estamos reconociendo al dador. Y al reconocer al dador, esto no solo aumenta nuestra gratitud, sino también nuestra confianza y nuestra devoción. Usted quiere una persona devota, es una persona que sabe lo que Dios hizo en su vida. Cuando no estamos en ese contexto con deseo de postrarnos delante de Dios, háblele a su alma y dile, acuérdate. Es más, quiere el Señor que este año, cada día de nuestras vidas, digamos, acuérdate, para que nos sentemos delante del Señor cada día a dar gracias y a alabar su nombre por todos sus beneficios. Y como producto de esto, los más beneficiados vamos a ser nosotros, porque esto nos llevará a tener vidas más reposadas y piadosas, siendo así mejores representantes del reino ante los demás. Como consecuencia, nuestras vidas estarán llenas de frutos de justicia, serán agradables delante de Él y darán en cada cosa que hagamos gloria a su nombre.
No importa que sea en el trabajo, no importa que sea aquí, no importa que sea en la casa. Cuando tenemos eso en nuestras mentes todo tiempo y nos convertimos en verdaderos adoradores, vamos a darle gloria a su nombre con cada acto de nuestras vidas. Y el Señor, cuando lleguemos allá, nos va a decir: bien, buen siervo, fiel. Quiere el Señor que este año, recordando todas estas cosas, y que esta noche, al participar de la cena y recordando el sacrificio de Cristo, no lo veamos como un mero ejercicio. Pidamos perdón como Él manda por lo que hemos faltado, pero también demos gracia con entendimiento de lo que ese perdón que celebramos significa esta noche.